gracias. Voy a compartir la pantalla. Aquí está. No sé si ya la ven. Sí, se ve bien. Perfecto. Ok. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Ken, Verónica, Alexandra y todo el grupo del CUS que permite esta serie de seminarios. Y la verdad es un gusto haber coincidido con el doctor Gerardo Ceballos y que presentó también esto porque es precisamente complementario, ¿no? Y coincido completamente con todo lo que presentó el doctor Gerardo Ceballos. Y voy a profundizar en algunos temas que él medio mencionó y en otros temas que quiero presentarles un poco para ver cómo está esto de la infección y por qué a nosotros, por qué saltan las especies, los patógenos entre especies, y profundizar en algunos temas que están favoreciendo este tipo de saltos taxonómicos. Efectivamente, nada más recordar que tenemos que los microorganismos han sido importantísimos en la vida del planeta. Estamos vivos gracias a los microorganismos. Y los virus, por ejemplo, en este caso, representan la entidad biológica más abundante del planeta. No se conoce la diversidad, se hacen estimaciones, modelos, y es uno de los temas que en diversidad estamos completamente, no tenemos idea, ¿no? Se conoce menos del 1% de lo que creemos, pero la verdad es que se conocen 2.600 tipos de virus según clasificados, pero la verdad es que hay un montón de virus por todas partes en el mundo, ¿no? Pero los virus participan en diferentes procesos para los ecosistemas y son importantes en los ciclos biogeoquímicos, que son una parte de los servicios ecosistémicos que se mencionaron, que son los servicios de soporte, los que nos mantienen vivos en el planeta, los que nos mantienen en los ecosistemas. Y los virus participan precisamente en toda esta regulación de carbón, de nitrógeno y fósforo. Son importantísimos, ¿no? Pero además, los virus es muy interesante porque incrementan la diversidad genética e impulsan la evolución biológica y la diversificación de especies. Hay muchísimos virus que están insertos en nuestros organismos y que están participando en la transferencia horizontal de genes y están diversificando por todas partes y haciendo cambios adaptativos en el sistema inmune, pero además cambios y adaptaciones que permiten la supervivencia de las especies a través del tiempo. Entonces están en todas las especies del mundo que conocemos y además tiene un proceso muy interesante que cuando una especie domina en un sistema, en algún sistema monoespecífico, los virus tienen la capacidad de generar mortalidades en esa especie y abren nichos para generar nuevas especies. Entonces tienen un efecto como dual, en el que a veces pueden reducir en los tamaños poblacionales, pero también pueden favorecer la diversidad, si lo ves en un tiempo retrospectivo. Entonces, muy interesante, ¿no? Viendo cómo es a través del tiempo esto de los virus. Y además, los virus, se ha visto que muchos de los virus que se conocen como basura, que están inmersos en muchos genes, muchas veces estamos encontrando muchos virus en los animales que estamos agarrando y no sabemos qué quieren decir. Y muchas veces dice que un virus siempre causa una infección, una patogenia, una patología, y no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Tenemos un montón de virus que están ahí, que muchas veces se consideran basura, pero resulta que ya que se hacen estudios moleculares más profundos y estudios más, se han descubierto muchos genes que vienen de virus, como el sincitina, y que es una proteína humana que se requiere para la formación placentaria y surge de una proteína de envoltura viral. Es decir, hay muchos virus, sobre todo retrovirus, que están inmersos en nuestros genes y que están ahí, y entonces es todavía un mundo por conocer qué quieren decir los virus en la persona. La pregunta es por qué a veces saltan, ¿no? Y eso es lo que queremos empezar a llegar. Y si nos vamos al mundo de los microbiomas y vemos del lado izquierdo, por ejemplo, bacterias, hemos visto que hay millones y millones de genes bacterianos que están en nuestro cuerpo, pero además del lado derecho está el viroma, ¿no? El viroma donde tenemos, si se fijan, en verde del lado derecho, si hacemos un hisopo y tomamos muestras de cualquier humano en general, vamos a encontrar una gran cantidad de virus en general, y en verde vamos a encontrar, por ejemplo, que hay coronavirus. Entonces eso quiere decir que los coronavirus están dispersos en todo el planeta, hay coronavirus por todas partes, y son parte de nuestro viroma. Y es muy interesante esto, porque esto nos lleva a replantear, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Los virus son malos? ¿Los virus son buenos? ¿Qué son los coronavirus? ¿Por dónde va? Entonces quiero profundizar un poquito en estos temas, ¿no? Ahí está. Otro tema que quiero un poco platicar, que es una palabra que para nosotros a lo mejor es una palabra nueva, ¿no? Yo creo que para parte de la humanidad
no conocían la zoonosis en diciembre o en noviembre, y ahorita ya todo el mundo es experto en zoonosis, ya tenemos expertos epidemiólogos en todos los medios de comunicación. Y es muy interesante, ¿qué es una zoonosis? La zoonosis son enfermedades infecciosas que se comparten entre los animales no humanos y los humanos. Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque tradicionalmente en los sistemas en salud pública, en salud animal, se considera que las zoonosis siempre eran, que nosotros los humanos éramos receptores de los animales, ¿no? De receptores de las infecciones que tienen los animales, y poco se considera al humano como un ser vivo, como otro organismo más en el planeta, en el que también recibe y también da infecciones a otros animales. Y eso nos pone en un papel muy importante porque estamos nosotros también siendo una especie que porta y que puede transmitir y recibir infecciones. Y sobre todo, si invadimos ecosistemas, podemos recibir infecciones y también llevar infecciones de un lado a otro. Y ese es un tema que nos preocupa de la conservación bidireccionalmente, porque tenemos que proteger, somos una especie invasora, que llevamos genes, llevamos parásitos, pero también podemos recibir parásitos, y además somos una especie invasora que dominamos el planeta. Entonces tenemos ahorita un escenario muy interesante del virus se potencializa en una especie invasora que somos nosotros. Entonces, bueno, hay que empezar a entender, a cambiar paradigmas y empezar a reconocer las infecciones en un modelo integral. Y otro tema, otra definición es que sí me gustaría poner para que podamos entender lo que sigue, se habla también de las enfermedades emergentes y reemergentes. Y esto es muy interesante porque así igual que las especies invasoras, las especies, el estudio de las especies en todas partes, cuando se cambian los patrones de distribución geográfica, cuando una especie incrementa su rango de distribución, cuando llega a nuevos sitios donde nunca había estado, pues se considera como una especie invasora, una especie generalista que tiene capacidades adaptativas para poder colonizar diferentes sitios. Pues así pasa con las enfermedades emergentes. Cambian su patrón de distribución geográfica, aumenta su incidencia y prevalencia drásticamente en los lugares donde llegan, mutan frecuentemente y generan formas diferenciadas una vez que están mutando. Y ese es un tema muy interesante, porque el virus que estamos teniendo ahorita ya está empezando a tener cambios que todavía no sabemos a qué tanto se están convirtiendo en patogénicos o cambios más letales o no. Se están haciendo estudios moleculares sobre esto, pero la verdad es que es muy interesante cómo las enfermedades emergentes surgen en diferentes partes, y mucho de lo que está detrás de la emergencia de estas enfermedades precisamente son los agentes antimicrobianos, la invasión de nicho, la cacería, el tráfico de especies, la deforestación, la pérdida de especies y muchos otros elementos que están ahí, que ya mencionó el doctor Ceballos, y que están actuando directamente en la presentación y emergencia de estas enfermedades. Tenemos ejemplos, y lo más interesante es que todas estas enfermedades zoonóticas emergentes han estado asociadas precisamente a la vida silvestre. Y ese es un tema muy importante porque es exactamente cambios en las interacciones de las especies. Lo que estamos viendo es un reflejo ecológico del cambio en las interacciones entre las especies. Y nosotros somos un actor principal en ese cambio, ¿no? Estamos teniendo contacto con un montón de especies que antes no teníamos contacto, o que estamos, o con virus y patógenos que antes no teníamos contacto y que están dispersando. Entonces es un éxito de una especie invasora, del virus que está colonizando otras partes, y nosotros somos el medio en el que está reproduciendo. Entonces es muy importante empezar a conocer qué es lo que se está dando y ver que las especies silvestres son las que más han estado asociadas a las zoonosis emergentes, ¿no? Se han descrito más de 300 zoonosis en el mundo, y más de 50 zoonosis son virus. Yo creo que hay mucho más zoonosis, compartimos virus, bacterias con un montón de especies y otros parásitos que están ahí siempre y están siendo dinámicos, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de enfermedades que están emergiendo en todo el planeta, y que se están manifestando de diferentes formas, ¿no? Unas tienen que ver con los antibióticos, otras tienen que ver con la deforestación, otras tienen que ver con diferentes elementos que son reflejo de nuestras actividades y de la contaminación. Y algo que me gustaría expresar son los procesos de emergencia. Pero ¿por qué pasa? ¿Por qué esto de que un animal silvestre y cómo se relaciona? ¿Por qué a veces utilizan hospederos intermediarios? ¿Por qué a veces llegan a los humanos, ¿no? Entonces aquí en esta gráfica, si vemos en la parte izquierda baja, lo que estamos viendo es que las infecciones nunca las vamos a terminar, nunca las vamos a acabar, y siempre va a haber infecciones.
estemos donde estemos y hay cambios en los sistemas inmunes, depresiones, colapsos, cambios, diferentes cosas que siempre las infecciones van a estar. Y los animales silvestres también tienen sus infecciones en ciclos endémicos, en ciclos pequeños donde se autolimitan. Y nosotros también vamos a estar, si vivimos en ambientes muy conservados, sí vamos a tener también ciertas infecciones que se pueden autolimitar y que a veces pueden ser, de alguna manera, se van a manifestar, se llaman infecciones silenciosas, pero muchas veces con todos estos cambios que hacemos con la fragmentación, la deforestación, el tráfico ilegal de especies, estamos invadiendo con especies domésticas, ¿no? El caso del Nipah virus, ¿no? Como granjas de cerdos invaden en los bosques y cómo los murciélagos, la interacción con el alimento de los cerdos, con los cerdos, se generan procesos de interacción y de salto taxonómico entre especies domésticas y especies silvestres. Y luego esto, ¿cómo puede pasar al ser humano? Entonces, muy interesante, muchas enfermedades pueden pasar directamente al ser humano o muchas pueden pasar a través de hospederos intermediarios. Y luego, ¿cómo los humanos reaccionamos a eso? Hay muchas infecciones que se autolimitan, por ejemplo, el caso del hantavirus, que se autolimita porque nosotros ya como humanos no es muy común que nosotros podamos transmitir el hantavirus a otra persona, llega hasta humano y ahí nos quedamos. Entonces se autolimitan, pero cuando un virus se mete a una nueva población, mata a un individuo, pues no pasa nada, o lo mantiene enfermo y ahí está. Pero si ese individuo lo transmite a otro individuo de la misma especie, a otro hospedero, entonces ya empieza una infección completa, es un salto taxonómico, ya empieza el virus o la bacteria o lo que sea, a adaptarse a una nueva especie, y esta nueva especie ya empieza a transmitirlo, es decir, el parásito, micro o macro parásito, empieza a transmitir a otro individuo de la misma especie, y ya es un hospedero nuevo. Entonces nosotros somos un hospedero ahorita, un reservorio que estamos viviendo esta epidemia, esta pandemia, pero además somos un hospedero que transmite esta infección que recibimos. La transmitimos y la estamos transmitiendo por todas partes. Y ese es un tema muy fuerte porque además tenemos actitudes y actividades que hacemos, ¿no? Entonces, en un principio de abajo para arriba, muchas infecciones se mantienen localizadas. En segundo paso, donde ya tenemos cómo se empiezan a incrementar los contactos, estas interacciones, se empiezan a dar ciertas enfermedades que se están manifestando a esos niveles y que muchas veces se localizan, ¿no? O muchas veces se quedan en ciertos lugares. Pero con estas nuevas formas de vida y con el tráfico, con los viajes internacionales, con la dispersión, pues estamos viendo casos completamente ya pandémicos, ¿no? Casos donde se dispersan por todas partes, como es el caso del COVID-19, y tenemos ahorita una dispersión general por todas partes en el mundo, ¿no? Y ese es un tema que nos lleva a pensar qué es lo que ha pasado, cómo se distribuyen los coronavirus y cómo estos coronavirus evolutivamente han estado asociados y por qué a los murciélagos se les tacha muchas veces de que ser la fuente de muchos virus. Pues todos tenemos muchos virus, todos tenemos todos y no hay nada en especial. O sea, sí tienen características muy interesantes inmunológicas los murciélagos, pero haciendo estudios comparativos parece que todas las especies tienen esto. Uno de los problemas muy importantes es qué tan frecuente estamos en contacto con ciertas especies. Y eso es algo que ahorita voy a profundizar. Pero este árbol filogenético lo que nos está diciendo son los grupos de alfa coronavirus, delta coronavirus, gamma coronavirus y beta coronavirus. La mayor parte de los coronavirus que infectan a mamíferos están en los alfa y los beta coronavirus. Y eso es muy interesante. Y si rastreamos el origen de muchos de estos, estamos viendo que muchos son de origen de murciélagos. Por ejemplo, los delta coronavirus y otros tienen que ver también con otras especies que también se han visto hasta en animales marinos y con aves, y otras que tienen que ver también con aves, ¿no? Los gamma coronavirus y ratones también hay. Entonces, por muchas partes estamos viendo estas fuentes de diversificación de virus que son origen, ¿no? Y este reflejo son interacciones ecológicas a través del tiempo que se han ido dando y que los virus han ido estado pasando y se han ido seleccionando en las diferentes especies a través del tiempo. Haciendo un acercamiento a este árbol, estamos viendo los alfa coronavirus y los beta coronavirus, que son los que más nos atañen, porque están más relacionados con las infecciones en humanos, ¿no? Entonces tenemos las especies que están participando ahí, y cómo también estos coronavirus se están manifestando de diferentes maneras en cerdos, por ejemplo, en cerdos y en aves, ¿no? En aves hay enfermedades que afectan a la producción de aves en México, en el mundo, en los cerdos hay problemas muy fuertes de diarreas epidémicas que se han manifestado por coronavirus y que el gremio veterinario ha desarrollado vacunas, el gremio veterinario
ha desarrollado mucha investigación en tratamientos para contener diferentes epidemias que se han manifestado por coronavirus, que pueden ser muy interesantes. Pero esto lo que nos está diciendo, y precisamente que es una de las cosas que hay que aprender, es que estamos conectados y que la salud de los animales domésticos, la salud de los animales silvestres, la salud humana está completamente conectada en muchos aspectos. Entonces tenemos que replantear las estrategias de conservación, de producción de alimentos, ¿no? Que es un tema muy fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo ya a más detalle, acercamiento, algunos ejemplos de los coronavirus que nos afectan a humanos, ¿no? Que son entre 7 y 8 coronavirus que están ahí y que se tienen rastreando más o menos los hospederos intermediarios. Y como dice el doctor Ceballos, evidentemente acaba de salir el artículo de que los pangolines, todo parece indicar que los pangolines están asociados a estos, pero no es precisamente el pangolín, es la intervención humana en los ecosistemas de diferentes formas lo que estamos generando estos eventos, ¿no? Y otros coronavirus que afectan a bovinos y otros que están en diferentes partes y que también se relacionan con nosotros, ¿no? Entonces hay una relación muy interesante en esto. Entonces tenemos que hay muchos estudios de la diversidad viral en mamíferos, se han estimado 320,000 virus de mamíferos potenciales. Lo que hicieron fue hacer una investigación de cuántos virus puede tener una especie de murciélago y hacer extrapolaciones, así como se hacen extrapolaciones para ver la diversidad de especies en la Tierra, también se hacen extrapolaciones para esa diversidad de virus en un grupo de especies y cómo se puede manifestar en todo lo que son los mamíferos. Entonces, en este caso se estiman alrededor de 320 coronavirus en murciélagos, ¿no? Y dice que es el centro de diversificación en muchos aspectos, donde más diversidad de coronavirus hay, y por eso se hacen muchos árboles que nos llevan hacia esto. Entonces, ¿qué tenemos además? Pues bueno, el dúo fatal que ya les había comentado, que tenemos una especie invasora que está moviéndose por todas partes, que estamos deforestando el planeta, que estamos cambiando el uso de suelos a nuestros intereses económicos, que estamos rompiendo la capacidad de los muchos ecosistemas a recuperarse, la capacidad de las culturas locales a usar sus recursos, y además estamos generando una serie de problemas muy fuertes que son concomitantes, que son la contaminación, la pobreza y otros círculos que hacen que las infecciones se potencialicen. Y además tenemos el virus, que es el RNA, que principalmente el RNA del lado derecho, es un virus que son los virus que más están mutando y son los que más han estado asociados a pandemias a nivel mundial. Y ese es un tema muy importante porque es realmente los que tienen capacidad de cambiar y adaptarse a diferentes hospederos de una manera más fácil que los virus, por ejemplo, en el caso de los ADN, ¿no? Entonces, esto es un tema que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en el planeta? Si vemos arriba a la izquierda, se empiezan con infecciones, con una epidemia localizada en Asia, luego empieza hacia Europa, empieza a crecer Europa, y empieza América, y resulta que ahorita actualmente tenemos una epidemia, una pandemia declarada ya en todo el planeta que nos está causando completamente cambios culturales, económicos, filosóficos, éticos, en todos aspectos y ojalá repercuta en cambios hacia la conservación. Entonces, actualmente tenemos casos ya distribuidos en todo el planeta, tenemos impactos en la mortalidad, que si bien hay otras enfermedades que causan más mortalidad y que se deberían estar atendiendo y que son muy importantes y que no hay que olvidarnos de ellas, sobre todo muchas transmitidas por vectores, malaria, tuberculosis y otras que están en el planeta que son muy de alto impacto, pues algo que nos hace repensar esto es precisamente la tasa de transmisión que ha estado, que en muy poco tiempo ha pasado por todo el planeta. Pero la pregunta es, ¿por qué salta de un pangolín o de un murciélago y no me salta de una mariposa o no me salta de una rana o de una lagartija? Y entonces, en las enfermedades se habla de la famosa regla de transmisión taxonómica, que entre más cercano filogenéticamente estés tú a otra especie, es más probable que tú transmitas o recibas una infección. Por eso las enfermedades de mamíferos son las que más nos pueden estar afectando. Aunque hay evidencias de otras, y tenemos claros como la influenza aviar y otra serie de infecciones que están ahí, pero son estos factores de los que están importantes. ¿Qué tan cercano filogenéticamente somos? Y dentro de muchos de estos estudios se ha visto que efectivamente que los virus que más estamos compartiendo entonces, es precisamente con los primates, que somos de los que más, pero también con los roedores y con los murciélagos. Y aquí es mucho también por la frecuencia de contacto, son distribuidos por todo el mundo
y hay muchos en todas partes, son los organismos, las especies más diversas, pero además están distribuidas casi en todas partes del mundo en grandes abundancias. Entonces ahí hay una serie de elementos que se combinan, tanto la similitud filogenética como otra serie de factores de abundancia reales. Pero además tenemos que desde hace 12.000 años hemos replanteado el planeta, hemos cambiado completamente todo el planeta precisamente por la domesticación. Cambiamos a ser sedentarios y de este sedentarismo empezamos a usar los recursos y a impactar los recursos de una manera mucho más fuerte. Empezamos a producir alimentos y empezamos a tener especies que se han ido adaptando a nuestras condiciones y que ha sido lo que se llama la selección artificial, que hemos seleccionado especies y genes y hemos estado seleccionando características que nos ayudan a precisamente estar más cercanos a ellos. Por lo interesante es que los animales domésticos son la fuente más importante de zoonosis a nivel mundial. Tenemos los zoonosis que están constantes, no son las zoonosis emergentes. Las zoonosis emergentes están más hacia los animales silvestres, pero las zoonosis históricas y las más frecuentes son las zoonosis asociadas a los animales domésticos por la frecuencia de contacto. Y esto es un tema muy importante que hay que tener en cuenta. Entonces tenemos zoonosis por animales domésticos que están ahí, que están causando problemas a nivel mundial, como la tuberculosis, y es un tema muy fuerte. Y aparte tenemos zoonosis emergentes que están del lado izquierdo, asociadas a diferentes especies de mamíferos por nuestros cambios en el planeta. Tenemos algo muy importante que pensar en esta situación. Está la duda si nosotros transmitimos enfermedad a otros animales o no. Y es un tema muy fuerte, que a pesar de que si los perros, que si los gatos pueden sucumbir, ha habido muchas críticas, que no, que sí, pero cada vez hay más estudios y están saliendo estudios que sí hay ciertos animales que pudieran estar manteniendo, que están sucumbiendo, y se han hecho características basadas en receptores celulares que el AC2, que precisamente están asociados a esto del coronavirus y del SARS-CoV-2, de cómo se fija en nosotros, y se hacen modelos para ver qué especies pueden ser receptoras o no, basados en estos receptores que tenemos. Y obviamente los mamíferos son los más cercanos porque tenemos receptores parecidos. Y es muy importante, por ejemplo, ver que los primates en el lado izquierdo en verde son los que pueden tener un gran problema si es que esto nosotros lo estamos distribuyendo por todas partes del mundo. Entonces no sabemos, llevar que hacer estudios a largo plazo de nuestro impacto, no nada más como receptores y como invasores, sino como reservorios que estamos llevando infecciones a otras partes del mundo y a otras especies. Y este es un tema muy importante porque para la conservación podemos impactar a la población a las especies de primates en todo el mundo, y es un tema fuerte, ¿no? Y hay muchos, podemos ver en este estudio que se actualizó hace unos días, y es muy interesante ver qué pruebas se están haciendo, experimentales, naturales, transmisión natural, y es muy importante seguir haciendo esto porque el impacto puede ser mucho más allá de lo que habíamos pensado. Otro tema que también quisiera tomar, perdón que voy un poco más rápido, pero tengo que platicar estos temas porque son muy importantes para llegar hacia el punto de la sostenibilidad. La diversidad de especies y la pérdida de diversidad de especies ha sido un tema muy fuerte. Donde más diversidad de especies hay en el mundo, que es en los trópicos, es donde más enfermedades están emergiendo. Y están emergiendo no es porque haya más diversidad, están emergiendo porque es donde hay más tasas de pérdida de diversidad y donde hay más tasas de fragmentación de hábitat. Donde hay más invasión y pérdida y colapso de ecosistémicos son las zonas tropicales, y es precisamente ahí donde están emergiendo. Entonces las combinaciones de deforestación, de pérdida de especies y pobreza se conjuntan para que se presenten enfermedades emergentes en varias partes del mundo, ¿no? Y eso es un tema muy fuerte. Y gracias a estos estudios de dilución, de entender esa relación entre la diversidad de especies y las infecciones, se propuso esto desde 1998, como una teoría. En el 2000 ya empezó a generarse y a hacerse estudios, empezamos a hacer estudios experimentales en Panamá, y empezamos a hacer precisamente ver estudios donde efectivamente la diversidad ofrece un servicio de regulación y de amortiguamiento de infecciones, de regulación, previene la invasión de especies competentes, reservorias de infecciones, pero además mantiene infecciones localizadas y delimitadas, y eso es un tema muy interesante. Aquí en este caso, vamos a explicar cómo surge este concepto
en el que si tú tienes del lado izquierdo un ambiente con poca diversidad de especies y además mantiene bien una infección, es muy fácil que un mosquito le chupe sangre y se infecte de este animal. Pero además este mosquito lo puede pasar a otro animal y es muy fácil. Y del otro lado, en contra, tenemos a un sistema más diversificado, donde tenemos algunas especies que son buenas para transmitir, pero otras que no, porque hay una diversidad filogenética, hay una diversidad de estrategias inmunológicas, estrategias de defensa ante los diferentes patógenos, que todas las especies responden diferente a los patógenos. Entonces, es una diversidad interesantísima, funcional, que nos permite mantener las infecciones delimitadas. Entonces, si tú caminas en cualquiera de los dos lados, es más fácil que en el lado izquierdo un mosquito te pique y te transmita una enfermedad que si caminas en el lado derecho, donde es menos probable que tú te infectes de estas enfermedades que son mantenidas por especies invasoras, por especies que dominan en sistemas. Y esto es uno de los principios básicos del efecto de ilusión. Este efecto de ilusión ya se ha demostrado en muchas enfermedades, se ha demostrado desde hantavirus, desde la enfermedad de Lyme, se ha demostrado en corales, en ambientes marinos, se ha demostrado en muchas partes, en enfermedades que transmiten por caracoles, en muchas enfermedades, y es muy interesante cómo es un patrón que está ocurriendo en varias partes. Lo hemos visto a nivel continental, por ejemplo, en el caso de hantavirus, hemos visto que entre más diversidad de especies hay menos prevalencia de las infecciones. Y también ahorita está en revisión un artículo que precisamente habla de cómo el efecto de ilusión no nada más es a nivel continental. En Asia, en Europa, estamos viendo que entre más especies se tengan, hay menor prevalencia de hantavirus a nivel mundial. Y lo estamos haciendo a diferentes escalas de análisis. Y esto es algo muy interesante porque había muchas críticas al efecto de ilusión de otro efecto que se llama el efecto de amplificación, que más diversidad te puede aumentar la probabilidad de que te infectes. Entonces, hemos visto que sí hay algunos casos a diferentes escalas donde puede ocurrir este efecto. Sin embargo, el que domina es el efecto de dilución. Este efecto también lo hemos hecho con metaanálisis, donde hemos visto que el más del 75% de las infecciones transmitidas por vectores, en este caso transmitidas por vectores, corresponden al efecto de dilución, es decir, mantener la biodiversidad puede mitigar los brotes epidémicos en las poblaciones humanas, es decir, regula, controla los hospederos competentes y además las infecciones emergentes. Entonces, efectivamente, es una vacuna, es una prevención, es una estrategia anticipada mantener la diversidad. Y el otro tema que también mencionó el doctor Ceballos es la fragmentación, cambio de uso de suelo y las enfermedades emergentes. De todos los metaanálisis que se hacen, revisiones de literatura, midiendo todas las variables asociadas a las enfermedades emergentes, la que más siempre ocurre es el cambio de uso del suelo, la deforestación como el principal factor. Ese es el principal y es el que es recurrente en varios estudios, ¿no? Aquí vemos el 31%, acá vemos el 30%, en varias partes es el que mayor y otros en menor medida están participando. Pero a fin de cuentas son concomitantes, pérdida de diversidad, deforestación, contaminación, precisamente incrementan la posibilidad de esto, ¿no? En este caso, la fragmentación, hay muchos ejemplos que hemos visto desde virus, bacterias, protozoarios, artrópodos, que se manifiestan favorablemente en zonas fragmentadas, y ese es un tema muy fuerte. Pero además, estudios que hemos generado ahí en el laboratorio, en colaboración con Ecogel Alliance, hemos visto que hay más de 20 coronavirus aquí en México, en el centro y sur del país. Hemos encontrado más de 20 coronavirus en murciélagos de coronavirus, pero lo interesante es que los murciélagos se distribuyen por especies diferencialmente en el uso de suelo. Y hemos visto que hay coronavirus que se están seleccionando hacia zonas urbanas y zonas completamente deterioradas hacia ahí, fragmentadas. Y otros coronavirus que se mantienen ahí. Pero lo importante es empezar a poner luz roja o verde o no. Entonces no nos interesa tanto que existan o no los coronavirus, que existan o no, sino empezar a ver qué estamos haciendo con el planeta, que estamos seleccionando especies que toleran las actividades humanas, estamos seleccionando especies invasoras, estamos seleccionando especies que son buenos reservorios y estamos seleccionando virus y bacterias. Estamos haciendo una selección artificial a nivel mundial de virus y bacterias. Entonces estamos viendo aquí cómo estamos haciendo que ciertos coronavirus se están manifestando y este tipo de coronavirus, obviamente los del círculo rojo, son los que vamos a estar enfrentándonos nosotros y que estamos aquí en México enfrentándonos. Afortunadamente no ha habido nada
que sepamos, pero es muy interesante ver esto, como es un ejemplo de que lo que nos está diciendo los cambios en la naturaleza, ¿no? También hemos visto precisamente la deforestación a nivel continental y hemos visto que los reservorios de hantavirus a nivel continental se favorecen por toda la deforestación. No es una constante nada más en Chiapas o en Quintana Roo o en Ciudad de México, es una constante que se repite en todo el plan, en todo el continente y se ha visto que más fragmentación, más invasión de roedores que pueden transmitir el hantavirus. Y lo mismo a nivel mundial, ya se publicó esto, donde vimos que la mayor parte de los roedores a nivel mundial están favorecidos, bueno, los que son reservorios por hantavirus se favorecen por estos cambios, ¿no? Entonces realmente es un problema global que tenemos que replantear, como decía el doctor Ceballos. Pero además está este problema concomitante, ¿no? Que el 75% de las muertes atribuibles a enfermedades infecciosas corresponden en los seres humanos con razones a una reciente expansión e intensificación agrícola en las regiones tropicales del mundo y es desafortunadamente donde menos vigilancia hay, menos acceso a la salud y entramos en el famoso círculo de la pobreza, ¿no? Que ese es un tema que también hay que ver porque en el círculo de la pobreza sí se ha visto que efectivamente tiene que ver con el ingreso por familias y se ha visto que efectivamente lugares más pobres, más contaminados, más deteriorados, más marginados, menos alimentación o alimentación deficiente, se complica, se favorece y se disparan las infecciones, tal como lo estamos viendo ahorita con el COVID, ¿no? Que puede ser un problema muy fuerte, que además hay problemas concomitantes, por ejemplo, con dengue y otros, que pueden complicar la situación en zonas tropicales de alta extrema pobreza, ¿no? Pero además en las zonas conservadas tenemos la interacción de los animales domésticos, de los animales de los sistemas de producción. Y un tema muy importante, tenemos el uso de antibióticos, que es un tema que también está desconocido, no se ha atendido de una manera fuerte y es uno de los problemas tan grandes como esto y como la deforestación, como la pérdida de especies, es el uso indiscriminado de antibióticos, la resistencia antimicrobiana y los problemas que pueden generar, ¿no? Se estima que cada año más o menos 700,000 personas mueran al año por la resistencia de los antimicrobianos y se esperan 10 millones por año de muertes para el 2050 si seguimos con esto, ¿no? Y la tasa de consumo de antimicrobianos es un tema muy fuerte que se está incrementando por todas partes, ¿no? Entonces son problemas que estamos enfrentando y que son concomitantes. Y un problema más fuerte que también no me quiero meter mucho, pero es un tema que podríamos hablar horas de la contaminación del aire y la salud, la contaminación del agua y la salud, la contaminación del suelo y de la luz, del sonido, que además están cambiando los patrones de distribución de especies, que es un tema muy, muy fuerte, ¿no? De los pesticidas, los herbicidas que se generan en varias partes, como el glifosato. Pero además, por ejemplo, nosotros en un estudio que hicimos en Sonora, que hemos estado haciendo en Sonora constantemente en el norte, estamos trabajando en varios lugares donde hay minería, donde hay derrames, donde son zonas con altas concentraciones de metales pesados, y hemos visto efectivamente en animales indicadores que están cerca de los ríos, tanto en aves como en roedores, como en ganado, como en caballos, como en mapaches, que están cerca de los ríos y que dependen de zonas riparias, y asociados a zonas mineras, hemos visto una serie de patologías que se presentan: mionecrosis en músculo esquelético, mionecrosis en músculo cardíaco, dermatitis en aves y roedores, hepatitis multifocal, nefritis intersticial. Entonces estamos impactando el planeta por muchas formas, desde fragmentación, desde contaminación, desde pérdida de diversidad de especies, y se generan enfermedades que están afectando la salud de todo el planeta. Entonces lo que necesitamos es empezar a meternos a conceptos integrales, ¿no? Así como la biología de la conservación ha sido un concepto integral para replantear la conservación, la diversidad de especies en el planeta, los términos de ecohealth, de ecosalud y una salud han venido también a replantear que también ya tenemos que pensar en la conservación desde un enfoque de la salud, ¿no? Tenemos que empezar a verlo desde un modelo local, comunitario, ecosistémico, de culturas, económico. Tenemos que empezar a integrar y hacer la conservación y la sostenibilidad completamente nueva, ¿no? Tenemos que replantear las estrategias de prevención de la salud, la producción de alimentos, la justicia social y la conservación biológica, y reconocer que estos elementos se deben de hacer de forma integral. Entonces tenemos que efectivamente incidir en diferentes formas, aprovechar los objetivos del desarrollo sustentable que nos lleven precisamente a esto, porque todos los objetivos de alguna manera están relacionados con la salud, aunque hay unos muy específicos,
pero todos se relacionan completamente con el bienestar, con la salud y con el replanteamiento de nuestra relación con los recursos naturales. Entonces, nada, quiero concluir que la salud, la producción de alimentos y la conservación están completamente ligadas. Necesitamos desarrollar herramientas innovadoras de modelación para identificar escenarios de riesgo, pasar de reactivos a preventivos. Ahorita lo que estamos viendo es una escena de reactividad a nivel mundial, cuando la prevención debería estar como primordial, y la prevención precisamente es monitorear enfermedades, monitorear diversidad, conservar completamente, hacer estrategias productivas sustentables, empezar a replantear este tipo de nuestra relación con el uso de la tierra y de la naturaleza, y empezar a generar modelos de riesgo en donde hay precisamente condiciones de pobreza, de deterioro, de contaminación, de pérdida de diversidad de especies. Entonces, tenemos que generar especies, socioecosistemas que permitan el bienestar, la salud animal y pública y ecosistémica con justicia y equidad, permitir el diseño de estrategias combinadas sostenibles integradas en la producción de alimentos y el mantenimiento de la salud. Pero sobre todo tenemos que replantear también y meter en toda nuestra currícula, en todas las escuelas primarias, secundarias, prepas y en todas las carreras, tener materias específicas en replanteamiento de estrategias económicas, políticas, sociales, productivas, que tengan que ver con la sostenibilidad, que tengan que ver con la salud, que tengan que ver, porque esto debe ser ya de una manera integral, ¿no? Y tenemos que obviamente favorecer la colaboración e integración intersectorial, que es un tema muy fuerte y pendiente en México. Tenemos que trabajar transdisciplinariamente y multinacionalmente, ¿no? Como ya vimos, esto no es un problema nada del país, es un problema a nivel mundial. Y en esto, bueno, nada será para terminar, es que estamos tratando de hacer una propuesta de creación de un programa de maestría profesionalizante en la ENES Yucatán, en sostenibilidad pecuaria y en ecosalud, bajo este tipo de enfoques, ¿no? Que podamos tener especialistas con visión transdisciplinaria capaces de proponer alternativas y políticas para la producción sostenible de alimentos en ecosistemas agropecuarios, así como para el mantenimiento de la salud humana, animal y ecosistémica. A todo el equipo de laboratorio de ecología de enfermedades y a mucha gente con la que hemos colaborado. Y muchas gracias, era lo que quería compartir.